el Getsemaní la antesala del Calvario. El Getsemaní, la antesala del Calvario. Y vamos a leer juntos, ustedes me acompañan con su vista, Mateo 26, versículos 36 al 46 y Lucas 22, 39 al 46. Dice así el primer evangelio: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, dice Lucas. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. El Getsemaní es una antesala al Calvario. El Getsemaní es la antesala del Calvario porque fue el lugar previo al sufrimiento máximo que el Hijo de Dios sufriría, donde en el Getsemaní decidiría e iniciaría su decisión de subir al día siguiente al monte Calvario para morir siendo crucificado por la humanidad. El Getsemaní es la puerta que se abre como una antesala y muestra una breve exposición del más terrorífico sufrimiento que le está esperando al Mesías, al Hijo de Dios, que ha venido del cielo para morir y resucitar, para pagar por los pecados de la humanidad y para hacer libres espiritualmente a esta que quedó atrapada por el pecado desde el primer hombre llamado Adán. Es por eso que le he titulado a este mensaje: el Getsemaní es la antesala del monte Calvario, del monte de la calavera, donde va a ser crucificado al día siguiente. Esto está pasando en la vida de Jesús en un día jueves como hoy, y donde verdaderamente esto es nada más el asomo, siendo que tú y yo no podríamos resistir si fuésemos tú y yo al Getsemaní. Él fue y valientemente tomó la decisión de acudir el día de mañana y entregarse a favor de la humanidad. Este es el precioso Salvador tuyo y mío, que ha venido para hacernos libres del pecado, porque Él vino como un Salvador espiritual, se decía el domingo,
tuvo una entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, pero de una manera espiritual. Esta para nada física y para nada como la estaban esperando algunos grupos religiosos de su hora y de su momento. Aquí logro ver que los evangelios describen, primero leímos el de Mateo y después continuamos con el de Lucas, y vemos que ambos describen que Jesús, después de celebrar la última cena con sus discípulos, donde ya no estaba Judas Iscariote. Judas Iscariote no participó de la cena, porque la cena, repites conmigo, es comunión, y es un momento de intimidad. Por lo tanto, Judas Iscariote agarró camino, diciéndole a Jesús, bueno, al que yo le daré el pan mojado, este es el que me va a entregar. Y en ese momento se lo da a Judas. Y entonces le dice el Señor, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces los discípulos entendieron que lo había mandado a comprar una sorpresa. Y entonces salió para buscar a los que lo iban a capturar. Y entonces el Señor Jesús está saliendo después de haber cenado por última vez con sus amados, con sus íntimos. Se está dirigiendo al huerto del Getsemaní. Y entonces dice el primer evangelio que a los primeros 8 o a 8 de los 11 que quedaron, los dejó a la entrada principal del huerto. Y tomó a los otros 3, a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo, y los introdujo más adentro. Y en ese momento también los deja en un lugar, y hasta donde puede caer una piedra que tú y yo lanzamos, hasta ahí se fue él solo a orar al Padre. Casi siempre, y como Jesús lo hizo, tú y yo muchas veces nos escogemos también a amigos que los hacemos íntimos de nosotros mismos, a los cuales les confiamos muchas cosas, las más relevantes, las más importantes, ya que siempre en la vida surgen los detractores, los enemigos, que quieren que los demás se escandalicen de nosotros y nieguen su amistad con nosotros. Recientemente pasó algo que los familiares de un amigo mío, un amigo íntimo, me presentaron a una persona que ellos pensaron que yo no conocía, con la intención verdadera de que yo me escandalizara de él y lo apartara de mis amistades. Pero lo único que yo tuve que decirles a ellos es que tanto él como yo y los hermanos de la congregación somos muy falibles. Todavía tenemos muchos defectos y pecados, pero que lo que sí teníamos todos era un verdadero, un genuino arrepentimiento, y que en Dios habíamos encontrado a un Dios personal que nos recibe así, para hacer una obra majestuosa, poderosa en nosotros. Y que tanto él como ellos mismos tendrían cabida aquí. Y que Dios le gusta usar lo imperfecto para terminarlo un día en una obra que le dé gloria, en una obra perfecta, sin defectos y sin fallas. Ellos quisieron escandalizarme para que yo lo abandonara. Ellos quisieron escandalizarme para que yo lo negara.
pero lo único que lograron es que yo afirmara mi amistad con él. Ser solidarios cuesta. Y el ser solidarios para Jesús no tiene pretextos. Tú y yo podemos encontrarnos miles de defectos, pero a Jesús no le podríamos encontrar ni uno solo. Simplemente que tuvo el defecto de amarnos tanto y de entregar su propia vida por nosotros. Y lo que se hace así es pues por puro pechito, puro amor. Es por eso que mientras estructuraba esto no podía callar esto que resonaba en mis oídos y hacía vibrar mi corazón. Tú y yo no podríamos negar a Jesús, estemos donde estemos, y la influencia que otros posean. Porque Jesús lo menos que se merece es un poco de fidelidad nuestra. Y entonces él tenía 3 íntimos amigos llamados Pedro, Juan y Jacobo, a los cuales los llevaba siempre a la intimidad. Estuvieron con él presentes en el monte de la transfiguración, donde él se transfiguró. Lo escucharon hablar con Moisés, con Abraham, y les hicieron hacer hasta una enramada. Y en muchos hechos y momentos muy especiales del maestro, allí estuvieron esos 3. Esperando Jesús, ciertamente, encontrar en ellos un poco de solidaridad y un poco de fidelidad. Jesús le ha pedido a este grupo íntimo de amigos que velen y oren con él, que velen y oren por él. Fíjense, ¿qué está mostrándonos ahí en este pasaje, en estos 2 pasajes? Que ha venido al mundo 100% hombre, que es tan vulnerable como tú y como yo, que tiene los mismos y los más grandes temores como tú y como yo. Así que desde hoy despéjate de tu mente el pensamiento que algunos dicen que él vino 50% divino y 50% hombre. Él vino 100% pechito. Él siente también temor, como cualquier persona, y son 3 veces en las que Jesús regresa a los 3, y son las veces que los encuentra dormidos. Les ha pedido que ¿qué? Que velen y oren con él y por él. A mí me encanta también el corazón que tiene el apóstol Pablo, quien continuamente a las iglesias les dice: oren por nosotros, oren por mí. Porque él tenía un aguijón, una enfermedad muy fuerte, y porque Satanás continuamente le estorbaba, y porque también decía: bueno, tú tienes necesidad, tú también tienes tentaciones y yo no. Tú sufres y yo no sufro. Ambos pues son hombres de verdad, que muestran una naturaleza humana 100%, que sufre de lo que sufrimos el estándar, el promedio. No son ni más y no son menos. Entonces, aquí les está pidiendo que velen y oren por él, que velen y oren con él. Y en este pasaje vemos que el dormir, es bien importante esto, que el dormir es atribuido, según Mateo, a que se encuentran cargados de sueño. Cáptame esto. Mateo va a describir
que estos duermen, estos tres íntimos de Jesús duermen, pero porque están cargados de sueño, él interpreta su cansancio así. Es decir, los tres íntimos amigos de Jesús se encuentran muy abrumados. Esa es una descripción, un significado para que entendamos mejor el estar cargados de sueño. Están muy abrumados, al grado de no saber qué responderle al Señor cuando Él les dice o los reprende, que no han podido orar ni siquiera una hora con Él. No tienen más respuestas en sus bocas porque están cargados de sueño. Mejor dicho, están abrumados. Los tres se sentían angustiados, abatidos, agobiados, exhaustos y oprimidos. En el segundo relato, es decir, el de Lucas, ellos duermen porque están muy entristecidos. Esta es la descripción que este doctor griego, un gran historiador, no fue discípulo directo de Jesús, se va a convertir y va a ayudar a Pablo en los viajes misioneros. Él es el que va a escribir el libro de los Hechos y también ya escribió este evangelio que lleva su nombre. Y Lucas, un historiador, un doctor griego, este hombre va a describir que ellos están dormidos porque están entristecidos. ¿Ya notaste el cambio? Uno dice cargados de sueño. Y este otro evangelista va a decir que están muy entristecidos. O sea que por la tristeza muchos duermen. Yo quisiera pensar que sea por eso, que a veces dormimos, que casi siempre dormimos. Pero nos vamos a desmentir, como buscando escapar de la fuerte realidad que viven a través del dormir. Duermen para escapar de la realidad tan cruda que están viviendo. Mi amigo, al ser hospitalizado, dice que le venía mucha taquicardia, estando obviamente despierto. Entonces él procuraba dormir para así mismo evadir esta. Entonces aquí se interpreta esto, que ellos duermen porque están muy entristecidos también hasta el alma, como lo había dicho Jesús a ellos. También nos describe este evangelio de Lucas que Jesús se aparta de los tres más íntimos a una distancia de un tiro de piedra. Hasta donde llegue tu fuerza, la piedra cae. Hasta allá él se fue solo y dejó a los tres en esa distancia de un tiro de piedra. Los otros 8 estaban al principio, a la entrada, en la puerta principal del huerto del Getsemaní. Esto indicaba que aunque estaban físicamente cerca, al estar dormidos, estaban lejos y distantes, e insensibles de lo que le pasaba a su Señor. Parece ser que tu amigo, que tu amiga está tan cerca de ti porque camina a tu lado, porque pasa mucho tiempo contigo, porque habla mucho contigo, pero en los momentos cruciales de tu vida, los más relevantes, está completamente a kilómetros de distancia de ti y no sabe interpretar tu sufrimiento. Por eso muchas veces los consejos, bien a bien, nunca son buenos de uno a otro. Mejor buscar el consejo del que todo lo sufrió y sabrá, dice en Hebreos 4:15, que fue probado en todo, 14 y 15, que fue probado en todo
como para conocer tu sufrimiento más específicamente. Al grado máximo sufrió, para que cualquier otro de nosotros que diga es que yo estoy sufriendo más que tú en el Getsemaní, y seas conocido y ayudado. Entonces, humanamente no busques apoyos, porque estos terminarán decepcionándote y defraudándote, y además negándote, y además escandalizándose. Tú haces eso, tú practicas esta clase de pecados, tú eres un inmoral, y te abandonan. Y nuestro precioso Jesús permanece fiel a pesar de tu infidelidad y de la mía. En ambos evangelios, el motivo que tiene Jesús por el cual está angustiado y triste hasta la muerte es por el plan de Dios para su vida. Jesús no sufre de a gratis. No saca lágrimas de sus ojos ni de su rostro, como lo va a describir ahorita Lucas, meramente por encontrar en ti un poco de abrigo, de consuelo, de misericordia. No, Él va a llorar de a de veras, Él va a sufrir de a de veras. Y escúchalo, Él sufre en el huerto del Getsemaní por el plan de Dios para su vida, que tenía que subir a la cruz y morir por los pecadores, cumpliendo así con la primer promesa de salvación que el Padre decretó en el Edén a la caída del primer hombre, Adán. Y Lucas, este gran historiador griego, describe que su sudor que caía de su rostro a tierra eran como grandes gotas de sangre por la intensidad del sufrimiento del Señor. Entonces, a las oraciones y al clamor del Hijo, recuerdo que en el capítulo 20 o el Salmo 20, ahí dice que Jehová te oiga en el día del conflicto. Aquí Jesús mismo, conociendo las palabras que había mandado a David escribir, Él también clamó al Padre. Y su Padre, ¿qué hizo? Escucharlo y enviarle a un ángel para fortalecerlo. Quiero informarte también que Getsemaní en arameo significa prensa de aceite o molino de aceite, donde se molían las aceitunas, donde se prensaban las aceitunas y se obtenía el más increíble aceite virgen de la región. Bueno, pues este lugar escogió Jesús nada más y nada menos para que de una manera casi literal se pareciera a lo que Él estaba sufriendo por ti y por mí. Él estaba, este molino, esta prensa de aceite, estaba ejerciendo en la vida de Jesús para que éste no subiera a la cruz y alcanzara libertad espiritual para ti y para mí. A manera de paréntesis, quiero invitarte a que cierres tus ojos y busques en tu mente alguna experiencia de gran dificultad que hayas vivido y veas cuáles son los sentimientos de terror que afloraron
en ese Getsemaní de tu experiencia. ¿Ya lo tienes? Ábreme tus ojos. Héctor sabe, mi familia sabe, y ustedes lo supieron también, que un día, poco antes de mi retiro, yo tuve una auditoría, o nos iban a practicar una auditoría. Llegaron estos muy agresivos, yo los escuché y Héctor los atendió. Me produjeron mucho pánico. Muchas cosas en mi interior se resplandecieron y casi me caía. No podía dormir. Ya a altas horas de la noche, Dios me ayudó y me dio un sueño. Y al despertar, yo ya sabía que estaba despierto, pero no quería abrir los ojos porque era el día de la auditoría. Uno no hace cosas malas, pero dicen por ahí, piénsalas y acertarás. O sea, ante tanta corrupción que existe en el mundo, de una u otra manera te han de querer plantar una. Y ya no quería abrir los ojos. Yo sabía bien que estaba despierto, pero yo tenía miedo a despertar, a abrir los ojos. Yo tendría la cita en la mañana. Y en ese momento Dios me dio una visión y yo pude ver a un hombre desde el calzado hasta toda la armadura y el calzado y todo lo demás que iba yo viendo hacia arriba. Se trataba nada más y nada menos de un hombre como él, siempre se me olvida el término, el gladiador. Un hombre como él. Y escuché una voz que me dijo, levántate, mijo, vamos a pelear otra de tus batallas. Todo salió bien, pero perfectamente bien. El temor se me fue, pero yo sentía que necesitaba ir al baño continuamente antes de llegar al lugar. Entonces, temores los hemos experimentado ya, ¿no? Jesús los está experimentando, pero en una dimensión mayor. Ahora veamos cómo enfrentó Jesús su propio Getsemaní. En esto también apreciamos que Jesús era muy diferente a nosotros. Porque cuando pasamos por problemas que nos agobian o estamos rodeados de dificultades, pensamos casi todos o el promedio o la mayoría que necesitamos un respiro. Y buscamos algún tipo de descanso o diversión que nos relaje. Algunos llegan incluso a cosas como el alcohol, las drogas, las fiestas, el adulterio y vicios similares que lejos de traerles paz al corazón, no hacen sino aumentar su problemática. Pero el Señor Jesucristo nos indicó, nos enseñó, nos mostró la clave, la fórmula en el huerto del Getsemaní, y que la solución a toda problemática en nuestras vidas está, repites conmigo, en buscar a Dios, en oración, en buscar a Dios, en oración. Y Él dice que todo aquel que lo busque, Él se dejará encontrar. Dice Santiago, el escritor de esta carta, el hermano de Jesús, dice así, referente a la oración: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
Santiago 5:13. Entonces el Señor dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Sentaos aquí, entre tanto yo oro. Algunos, y principalmente a aquellos que pertenecen a varias corrientes filosóficas como religiosas, han criticado a Jesús del por qué en esos momentos no asumió una actitud heroica y estoica. En un momento, cuando fue invitado por Marta, que le escribe o le manda a decir a Jesús que acuda pronto a su casa porque su hermano está gravemente enfermo, a punto de morir. Deja transcurrir 4 días el Señor, porque han habido, hasta el día de hoy, hay registros que al tercer día ha resucitado gente en Israel, pero nunca en el día cuarto. Y él, para demostrarles y enseñarles y dejarles bien en claro que él era el Mesías, entonces va a resucitarlo en el día cuarto. Y él va a esperar todos esos días, hasta que en el último dice: ahora sí, vámonos a ver a Lázaro, nuestro amigo, que duerme, sinónimo de morir, pero él lo está diciendo que duerme, porque ahorita lo voy a resucitar. Pero en eso se levanta el Didimo, Tomás, tenía un gemelo y le decían el Didimo. Este hombre era muy incrédulo, pero él, con todo, bien estoicamente le dice a Jesús y al grupo: vámonos y muramos con él. Así, hombres con mucha filosofía y letra en sus mentes, con mucha religiosidad también, criticaron a Jesús, que éste no afrontaba la muerte con más serenidad como la que sus hombres habían enfrentado a la muerte. Pero quienes así hablan, es evidente, hermanos, que no han entendido lo que implicaba la muerte para Jesús, porque lo que lo hacía sufrir terriblemente eran 3 asuntos. Repites conmigo: 3 asuntos. El primero, el tener que cargar con la culpabilidad acumulada de la humanidad. Se dice fácil, se dice rápido. 2, la comunión con su Padre Celestial se vería interrumpida. ¿Alguna vez tú te has relacionado también con tu Padre? ¿Alguna vez tu Padre se ha relacionado también contigo? Que en un momento de una problemática difícil, que a lo mejor uno de los dos tenga que ir a la cárcel, ¿no sufrirán? Se sufre, hermanos. ¿Por qué? Porque despegan, desprenden, separan al que ha sido tu consejero, tu amigo y el que mejor te puede entender en esta tierra, hablando humanamente. El Hijo de Dios nunca, si el término se pudiera profundizar, nunca se había separado de su relación con su Padre. Dice que crearon la creación, valga la redundancia, siempre en un común acuerdo, siempre puestos de acuerdo. Nunca hubo una diferenciación entre el Padre y el Hijo. Nunca hubo un desacuerdo, nunca hubo una diferencia.
ni separación. En esta hora sí la va a haber. Por eso Jesús sufre con intensidad en el huerto del Getsemaní, por lo que viene el día de mañana. Y además había otro aspecto unido a este que todavía tenía que producirle mayor agonía, y era el hecho de que, repites conmigo, cuando fuera colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios. Es decir, sería hecho maldito. El Hijo de Dios maldito. El Hijo de Dios, un ser completamente santo y puro, sería maldito. Mientras toda la ira del juez justo, del Padre, recaería sobre él, porque sobre de él serían cargados los pecados de la humanidad, todos ellos acumulados y puestos en sus espaldas. Y en Gálatas 3:13 el apóstol Pablo, refiriéndose a este hecho, escribió: Cristo nos redimió de la maldición de la ley a través de su sacrificio, a través de que fue colgado por ti y por mí. Él se hizo maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero repites conmigo, volvamos a los tres dormilones. Bueno, este es Pedro, Juan y Jacobo, su hermano. Quedaos aquí y velad. Esa fue la orden que le da a los tres. No es una sugerencia, es una orden, como su maestro, que es de sus alumnos, como su Señor, que es de sus súbditos, como de su Dios, que es de estos hijos. En ese momento les va a decir: velad, quedaos aquí y velad. Esa fue la orden que le dio a los tres discípulos más íntimos, mientras Jesús se apartó para orar, no sin antes hacerles un llamamiento de que velaran y oraran, ya que el velar significa, repites conmigo, estar despiertos y vigilantes. Estar despiertos y vigilantes. El contexto aquí es que los discípulos estén espiritualmente preparados por adelantado, a fin de no estropear el plan maestro de su Señor, como tampoco escandalizarse cuando su Señor fuere aprendido, azotado, escupido y crucificado, y así recibieran de Dios la ayuda necesaria en la hora crítica. Este es el consejo para ti en esta noche. ¿Cuántas veces la problemática va y viene de nosotros y a nosotros? ¿Cuántas veces habremos de predicar esto? Que velando y orando seremos escuchados en el cielo, y entonces recibiremos la pronta salida. Se abrirá una puerta para que salgamos tú y yo por ella, a través de ella, y no seamos destruidos. Porque Dios sabe muy bien qué tanta capacidad hay en uno y en otro. Orando y velando. Nosotros también debemos recibir esta exhortación apremiante a velar, porque la somnolencia de los discípulos parece que ha alcanzado al cristianismo de nuestros tiempos, sin olvidarnos también que dejar de velar y orar le abrimos la puerta al poder del mal. ¿O es el poder de Dios el que viene para auxiliarnos, para ayudarnos?
como lo estamos mirando, y en el Evangelio de Lucas lo entendemos mejor, que entonces le fue enviado a Jesús un ángel para que lo fortaleciera. A ti y a mí no será un ángel, pero sí será su Espíritu Santo. Siempre en tu pronto auxilio estará Dios. Siempre a un tiro de piedra estará Él, y aún más cerca que estos estaban de Jesús. Siempre conocerá Dios la capacidad que ha dado en ti, que ha puesto en ti. Unos somos más miedosos al dolor, pero siempre Él estará tan cerca como tú de tu espíritu lo están. Luego, cuando nosotros no oramos ni velamos, nos llegamos a encontrar embotados del alma. Este es un término que me sacudió un poquito, porque esto lo copié. Y entonces decía, embotados del alma, lo que nos hace perder toda sensibilidad. Escúchalo. Y no podamos ni siquiera orar por el hermano que vive su terrible Getsemaní. Hay momentos en los que se acerca alguien a ti, de los hermanos en la fe, por ejemplo, y te dice, porque te ve más fuerte, porque te ve con más capacidad, porque luego dicen, es que a usted sí lo oye el Señor, y te cuenta su problemática, y tú le prometes que vas a orar por él, pero estás en un momento de embotamiento en tu alma, en el que te hace vivir de manera insensible. No conoces el dolor de tu hermano y lo pasas por alto, ni siquiera oraste. Pero al final de todo, el que siempre va a interceder por nosotros fielmente es Jesús. Para eso fue levantado pues por el Padre, para que ahora, dice en Hebreos 7:25 y 8:1, que está a la diestra de su Padre, volvió a estar en esa posición, a regresar en esa posición, y ahora intercede por ti y por mí. Si no fuera por la intercesión de Él, tú y yo ya hubiésemos sido destruidos. Entonces, ¿notas que el hermano no te sirvió para mucho? Con toda honestidad. Así es de que el consejo tuyo y mío tenemos que pedírselo a Él. Él nunca se olvida, nunca se olvidará. Y me encanta Isaías, por allá por el capítulo 55, versículo 16, y va a decir algo bien importante. Dice, ¿se olvidará la madre de lo que ha dado a luz, engendrado? Dice, como diciendo, sí, sí las hay. Sí hay quienes olvidan. Dice, pues yo no me olvidaré de ti. Y tu vida las tengo esculpidas en las palmas de mis manos. ¿Quién las borrará? Así que, amado, te conviene clamar a Él. No clames al de junto, porque posiblemente está bien embotado en su propia alma y no tenga la sensibilidad para decirte, sí, amado, ahorita mismo oramos, y desde ahí yo traigo un propósito. Cualquiera que me pide esto, en ese mismo momento le digo, detente, déjame orar por ti, por si después se me olvida. ¿Estamos entendiendo? Repites conmigo, la somnolencia nos hace también ser insensibles frente al pecado, al punto de que no podamos distinguirlo y destruirlo por el embotamiento de nuestra mente, alma y espíritu, que a todo lo malo lo llamamos bueno, y bueno en gran manera, como vemos en las escrituras que se expresaba Dios el Creador. La somnolencia nos deja anestesiados. ¿Sabes lo que es estar anestesiado? Quieres reaccionar y no puedes. Y entonces estás como esa película de Zootopia. Y está un grupo de Hacienda, o de ahora el SAT, para darle un reporte, no sé.
y en ese momento se encuentra con puro lelo, que le dice así: hola, ¿cómo estás? Cuando uno tiene somnolencia, o sea, damos medios así, medios ojos chilosos y todos. En ese momento nos encontramos anestesiados, ignorantes, indiferentes y bien tranquilos. Ah, ¿cómo? ¿Sí se puede? Bien tranquilos frente al mal que nos rodea, pensando que en el fondo no es tan grave. Pero esta falta de sensibilidad, esta falta de vigilancia y oración nos hace ver muy lejos el arrebatamiento que la iglesia de Jesucristo debe estar esperando. ¿Qué esperas tú? Su segunda venida, en su segunda venida, que será posterior al arrebatamiento, ahí sí tocará tierra Jesús. Pero en el arrebatamiento dice que será un momento como de un arpazo, de un tigre, de un león, que toma su presa y no le pide permiso y no le dice: ¿qué sugieres tú? Ay, es que mi hijo todavía sigue de borracho, Señor, tárdate un poquito más. No, lo toma y se lo lleva. Vamos a desaparecer, tú y yo. El que iba manejando, el coche se va a estrellar, se va a estampar y se va. Pero tú habrás subido con él. Estés dormido o estés despierto. Pero la somnolencia es tu enemigo. No estés durmiendo, porque el Señor, este es el gran evento que está esperando Él mismo. Él ya te quiere tener con Él en su segunda venida. Solamente va a venir para juzgar y destruir a los enemigos que se han levantado contra su pueblo Israel. Pero el sueño es más grande y nadie es más grande que tu Señor. La somnolencia no te conviene tenerla. Recházala, sepárala de ti, sepárate de ella. Dicen que la vara aparta al hijo de la rebeldía. Asimismo, apártate tú de la somnolencia, del dormir, del dormitar. El dormitar no tiene nada bueno. Te convierte en la persona más insensible del planeta, que aparentemente está viendo las noticias y no se da cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo y lo que acaba de suceder en Bélgica. ¿Dónde está esa sensibilidad? Eso nos la ha robado muchas veces Satanás. Todo está bien, hay paz en el mundo. Cuando se diga paz, es exactamente esperar lo contrario. Hablar de la somnolencia. Conocía yo antes una parábola de la rana y de la olla de agua hirviendo, y esta fue la que más se me acercó, se me asemeja a aquellas personas que les gusta estar durmiendo, donde pretendiendo matar una rana, alguien la puso en un sartén con fuego, lo que hizo que la rana saltara de inmediato y salió del sartén. Entonces, como Satanás es muy astuto, pensará en algo más, y se llegó una vasija de agua tibia a fuego lento, y entonces la rana se acomodó y se adoptó a la temperatura hasta que se confió, se relajó y se murió.
este es el final de todos aquellos que están durmiendo hoy, literal, o sea, físicamente como espiritualmente. No hay ningún provecho ahí. Vino luego y los halló durmiendo. Cada vez esto estaba siendo más claro para Jesús, que en su camino a la cruz iba a encontrarse absolutamente solo. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a decir verdad no hay ningún poder en nosotros mismos que nos haga inmunes a los ataques del mal. Jesús, el que se alejó por 3 ocasiones para orar, no es el mismo. A pesar de que las circunstancias no habían cambiado, Él no dejó de orar. Tú y yo tampoco. El ángel que Dios envió a su Hijo le ha fortalecido. Ya no hay angustia, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Es Jesús revestido. ¿Qué digo revestido? Es Jesús remasterizado con gran poder para que en su humanidad tenga las fuerzas para enfrentarse al escarnio, a la burla, al juicio, a la cruz que le vendría al día siguiente. Por esta razón, cada cristiano debe estar permanentemente en un estado de vigilancia y de oración. Desde el momento en el que te convertiste, hermano o hermana, hasta el día de tu muerte, velando y orando. Pedro entendió finalmente esta lección. Él era uno de los 3 dormilones, pues él entendió la lección tarde que temprano y la plasmó, la describió, la escribió en 2 de sus cartas, que debe el cristiano de velar y orar. La pregunta es aquí, con esto vamos finalizando: ¿cuál es el Getsemaní de tu experiencia hoy? ¿Cuál es ese momento de lucha que estás viviendo que te exprime como el Getsemaní exprimió a Jesús en el alma y en el cuerpo? Tienes 2 opciones, hermano. Te dejas vencer y le permites a Satanás que te tome como a un títere, o peleas como Jesús peleó, aferrándote a la mano de Dios y rindiendo a Él tu voluntad. ¿Quieres salir victorioso de tu Getsemaní? Confía en medio de la batalla que Dios enviará a su propio espíritu para que te ayude en tu debilidad, ya que dice en la palabra de Dios: porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial, y sus ruegos van de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Te has preguntado qué Dios está pidiendo de ti? ¿Para qué te alcanzó? ¿Para qué te salvó? Jesús sí lo sabía muy bien, y eso es lo que a él lo afligía, lo que a él lo hacía sufrir, le hacía sufrir. Y le preguntó al Padre: ¿tienes otro plan? En otras palabras, y muy a la chilanga y muy mexicana: ¿tienes otro plan, papá, de que yo no vaya a la cruz? Enmudeció el huerto del Getsemaní. Ni sus discípulos hablaban en lenguas estando dormidos. Hubo un gran silencio, porque Dios, el Padre, no tenía otro plan. El plan A tenía que ejecutarse, y su Hijo tenía que ir a pagar por todos los pecadores en la cruz del Calvario al día siguiente. ¿Te has preguntado para qué estás aquí?
¿Para qué fuiste redimido y comprado a precio caro? Es porque Dios tiene un plan para ti. Y esto en la intimidad se conoce. Y en la intimidad se logran recibir las fuerzas que alcancen de aquí al Getsemaní próximo que tengamos. Porque dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así vengan y vengan y vengan los Getsemanís, que los estaremos esperando.